Perón, gran triunfador. Pero ni por Evita la vida queremos dar, por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas por la patria lucharemos, por la patria que queremos, con Evita y con Perón. Viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. las muchachas peronistas con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, gran triunfador. Pero ni por Evita la vida queremos dar, por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Somos Feminismo Peronista, mujeres peronistas bonaerenses nacionales, mujeres por la felicidad del pueblo. Maggie Conducción, reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos por YouTube los miércoles de 18 a 20 horas en @mupebonanacional. También nos podés escuchar los viernes de 15 a 17 horas por Radio Cooperativa La Reconquista, www.lareconquistaradio.com.ar. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 36 06 84 68 o nos podés escribir al correo mupebonapatria@gmail.com. Abrazo, compañeras. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Siempre es bueno saber que nos encontramos. Siempre es bueno tener un mate a mano, una mamá mía, un verso, una poesía, un cuento, una broma. Para eso debo decirles que esto lo decía Paco Urondo, que se cumplió un aniversario de su desaparición de la dictadura, en manos de la dictadura terrorista. Bueno, él decía, debemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a los nuestros como vacuna contra la angustia diaria. Ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches. Paco Urondo. Bueno, así comenzamos esta nueva comunicación entre nosotras. Vamos a hacer un poquito de historia, que es muy importante porque hay mucho que no se sabe
Así que ahora vamos a escuchar a una joven que justamente plantea, si escuchamos los homenajes al general Güemes. La escuchamos, ¿eh? ¿Escuchaste los homenajes oficiales a Güemes? Son una farsa, una mutilación histórica que intentan borrar el verdadero carácter y legado de Güemes, como lo hizo la oligarquía salteña y la burguesía porteña cuando Güemes estaba vivo. La guerra gaucha de Güemes frenó 9 invasiones españolas. Sí, escuchaste bien, 9 invasiones, algo clave para darle cobertura a San Martín, que pretendía atacar a los realistas del Alto Perú desde Chile. ¿Y cómo lo hizo si desde Buenos Aires no le enviaron ni recursos ni armas? Lo hizo poniendo en pie un verdadero ejército popular, los Infernales de Güemes, una milicia compuesta por gauchos y campesinos que desarrollaron ataques de guerrilla, que incautaron armas, mujeres y niños que establecieron tareas estratégicas de espionaje. ¿Y por qué molesta tanto Güemes? Porque aunque no estableció la confiscación de las haciendas españolas como sí hizo Artigas, le dio armas al pueblo, creó un fuero militar para que los gauchos no sean juzgados por los terratenientes, impuso un impuesto a los ricos para financiar las milicias y eximió a los gauchos movilizados del pago de arriendo. En 1821, una columna realista guiada por un traidor local sorprendió a Güemes hiriéndolo de gravedad. Güemes huyó con sus fieles gauchos a la quebrada de Horqueta, donde agonizó durante 10 días y finalmente murió en la intemperie. Güemes murió a los 36 años. El diario La Gaceta de Buenos Aires, el más importante de la época, ya alejado de los ideales de Mariano Moreno, ¿saben cómo tituló la muerte de Güemes? Murió el abominable Güemes. Tenemos un cacique menos. En momentos en que Milei se alinea con los gobiernos imperialistas, que permite el ingreso de marines yanquis al territorio, cuando ha renunciado al reclamo histórico por la soberanía sobre las islas y conspira con el gobierno títere de Rodrigo Paz contra el pueblo boliviano, reivindicar la figura de Güemes es reivindicar la lucha histórica contra los gobiernos entregadores y proclamar la rebelión en Argentina y en América Latina contra los planes colonialistas de Trump. Bueno, quiero continuar también con este pedazo de la historia que estuvo silenciado, oculto, y también fue un relato de la oligarquía, particularmente a través de los milicos, y sobre todo de lo que empezó después de la masacre de Plaza de Mayo, los bombardeos, y continuó con lo que va a ser la fusiladora, cuando el general Aramburu, patria, asesino, produjo el golpe, mejor dicho, lo había producido Lonardi, y después Aramburu tomó el mando, junto con Rojas. Así que, bueno, recordando este momento muy importante en la historia, porque fue el principio de la catástrofe, ¿sí? De lo que vendría después con la dictadura genocida y terrorista, el terrorismo de Estado, valga la redundancia. 24 de marzo de 76, qué fecha. Bueno, así que ahí vamos a ver un poco, en principio, cuando lo que sucede en Argentina en ese momento. Había el general Valle, ahí Juan José Valle, concretamente, fue el que encabezó una movida que pretendía, era una sublevación, digamos, un movimiento cívico-militar para recuperar la democracia, liberar a los presos, volver a lo mejor que había tenido la Argentina, que fue la década peronista. Así que Valle ya tenía armado todo, pero Aramburu, que había armado la CIDE, nace ahí, en el infame gobierno dictatorial de Aramburu. Esta situación nos lleva justamente a lo que fue la fusiladora, así llevó su nombre, ¿sí? O sea, el 10 de junio de 1956, Aramburu, que se levantó de su larga siesta, porque parece que le encantaba dormir la siesta,
Salió a decir que todo se había tratado de un plan terrorista de corte comunista, preparado en el extranjero. Se decía en los medios contreras que estos terroristas iban a atacar iglesias, a fusilar monjes y sacerdotes, que pensaban incendiar fábricas y varios obreros. Que los rebeldes iban por las vidas de Arturo Frondizi, Américo Gioldi y Alfredo Palacios. Palazzo. Ahí tenemos justamente que todo lo que hacían las interpretaciones y las fakes era justificar la atrocidad por fuera de toda moral y de toda ley. Que la dictadura cívico-militar que había usurpado el poder en septiembre de 1955 acababa de cometer. Eran pues las palabras triunfantes del cerril y fanático antiperonismo, intentando legitimar lo ilegítimo, explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Las 32 muertes en total, entre fusilados, asesinados en refriegas y, entre comillas, suicidados, 14 civiles, trabajadores y 18 militares, también trabajadores, que habían creído en el propósito de Juan José Valle, volcado en esa proclama revolucionaria. Así que, bueno, el general Valle justamente planteaba que tenía que ser incruenta esa movida. Básicamente había que sacar una proclama que se pudiese escuchar por el país entero. Para eso estaba, entre otras cuestiones, tomar las radios en algunas localidades, como en La Plata, ¿sí? Bueno, pero hicieron una masacre entre ellos y ahora terminó el juicio por la verdad y justamente por la matanza de José León Suárez. Allí fueron asesinados cinco trabajadores, ¿sí? Sus mujeres quedaron desoladas. Ni siquiera en algunos casos les dejaron enterrarlos como corresponde. Es más, le había dicho un cajón y una tumba. No más que eso, ni acercarse. Bueno, pasaron cosas terribles, hicieron cosas terribles, tremendas. Así que, bueno, este juicio, por la verdad, lo que planteó justamente es que aquí, en realidad, fue crimen de lesa humanidad. Si hubiesen estado vivos, habían sido condenados, pero bueno, no están vivos. Por lo tanto, lo que se los va a castigar es la memoria. Este juicio fue muy, muy importante y fue, la verdad, que las mujeres, el papel de las mujeres, la mayoría de las que declararon mujeres. Y creo que mujeres que pasaron, que eran niñas, pequeñas, y las madres de esas niñas y de esos niños. Pero bueno, fueron las declarantes. Si ustedes quieren, lo pueden escuchar en la radio. Están todos los datos y escuchan las voces. Y la verdad que es muy, muy emocionante escucharlas y cómo la pelearon. Pero quiero decirles que rescatar la memoria es una tarea de todos y de todas, y difundirla más. Entre las cosas que se plantearon de la querella del juicio por la memoria, perdón, del juicio por la verdad, está la decisión de que la obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, sea una obra que sea difundida en todas las escuelas, material de debate, pero también material de aprendizaje y discusión. Así que, bueno, feliz de saber que finalmente se supo, se sabe, y alguna jueza, la jueza Amelia Vence, es maravilloso, y Alberto Palacios el querellante, en el juicio por la masacre de José León Suárez.
Todavía esperan otros juicios que no llegaron, inclusive lo que tuvo que ver con el bombardeo de Plaza de Mayo. Así que estamos detrás de todo esto, pero vamos a la situación actual también, ¿no? Hay que enfrentar al monstruo, digamos. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta porque en el Día de la Bandera, ustedes saben que ahí fue Milei, ¿no? A Rosario. Y estaba con Puyaro, el gobernador. Lo abuchearon, le silbaron. Bueno, recibió lo que tiene que recibir, el repudio del pueblo, a quien está masacrando. ¿Sí? Al masacrar porque Jabo entrega el país todos los días. Todos los días hace un rigui nuevo y va entregando todos los pedazos del país. Pero se va a acabar esto. Y yo digo, los que van y se prenden esta cosa del rigui porque tienen la plata, ¿no? O los medios, que no se confundan. El pueblo va a volver. ¿Mm? Ustedes saben que en menos de un año y medio se fugaron casi 60.000 millones de dólares de eso que ellos hacían, que íbamos a soñar, no sé qué, bueno, se la rajaron, se la llevaron. El consumo de carne descendió a los mínimos históricos. De la población argentina hay 5.800.000 que son morosos. En el conurbano ya casi no comen hidratos, que es necesario, ¿no? Muy necesario en la dieta humana. El 86% de las familias del conurbano padece estrés económico. Ahí también tenemos que la corrupción mata, ¿eh? El exceso de muertes aumentó el 10%, ¿sí? Sobre todo en los mayores de 65 años, por también la quita de remedios gratuitos. Así que también un dato escalofriante, que 6.000 casos de suicidios. Así estamos. Creo que no hay antecedentes de esto, ¿eh? De tal cifra en Argentina. Tenemos, por supuesto, seguimos acá con el caso Adorni, pero ya lo reemplazaron, ya tenemos un nuevo vocero, la vocería, ¿sí? Y bueno, parece ser que Adorni ya se cae, ¿no? Vamos a ver, porque la hermana del presidente, Karina, dijo que lo necesitaba, ¿sí? Sabiendo que este modelo lleva a la pobreza extrema, ¿sí? Y ahí estamos, en esta lucha, muchachas, muchachos. Pero bueno, yo creo que nuestro pueblo tiene tanta historia de lucha, tanta conciencia nacional, que eso es lo que tenemos que movilizar todos los días de esta vida que tenemos, ¿sí? Hay que meterle a esta situación, hay que enfrentarla con mucha, mucha, mucha imaginación y con mucha voluntad, ¿sí? Y vamos a hacer como un juramento, hay 31 empresas que cierran por día. No tiene que cerrar ninguna más, pero para eso no tiene que estar mi ley. Ya tenemos nuevo vocero. Karina dijo a los conocidos cercanos de ellos, ¿sí? Salvémoslo a Adorni, porque es socio nuestro. Mira, claro, ellos son una asociación ilícita, por eso habla de socio. Ay, Dios mío. Bueno, pero parece que Adorni ya se va, Adorni ya se va. Bueno, no es el problema principal, pero es un enorme problema para la Argentina, porque ha sido increíble todas las cosas que ha hecho. Bueno, las dejo por el momento deseándoles toda la felicidad, porque nos la merecemos, las familias, y hay que mantenerse juntitos, como decía también Rodolfo Bosch, que fue el que escribió Operación Masacre. Bueno,
Un abrazo enorme a todas. Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la Guardia del Monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alboroza. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la Juan Manuel de Rosa! San Martín le dio su sable fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alboroza. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas. Muy buenos días, tal vez buenas tardes. Podría ser buenas noches, según el momento en que nosotras nos podamos encontrar. En esta semana tan signada por eventos de tipo, diríamos, social. Unos juegan al fútbol y los otros miran. Unos pueden a jugarlo porque se lo enseñan desde chiquito y otros lo miran desde los alrededores. Interesante planteo. Nos va muy bien. Celebramos que nuestros compañeros estén en la punta del torneo. Creemos que es un merecido éxito. Tal vez porque lo hemos emprendido desde siempre como un deporte colectivo, social. Y les recuerdo a las compañeras que tal vez, por ejemplo, los nuestros, los deportes femeninos, tuvieron recién su atención allá por la década del justicialismo de los 40-56. Y es así porque el gobierno se ocupó de generar deportes femeninos. Por ejemplo, con la pelota existía el mano pelota, el handball o el voleibol. Y sin embargo, en el 50 y pico, no recuerdo bien el nombre, el año en realidad, se crea pelota al cesto. Todas las que pasamos por el colegio secundario pudimos tener la suerte de entender qué era esto. Pelota al cesto se convirtió en el deporte femenino casi obligatorio en las escuelas primarias o secundarias.
de todo el ámbito, o sea, del sector público y del sector privado. Y llegamos a tener torneos nacionales. Recuerdo que nos pudimos presentar a la competición por Quilmes cerca del año 1964, 65 tal vez, y para nosotros fue toda una experiencia social. Poder enfrentarnos, conocernos, con compañeras que eran de otros grupos territoriales. Para las mujeres que teníamos pocas ocasiones de que esto ocurriese, fue realmente el comienzo de una mirada interesante, porque, claro, eran deportes colectivos, no eran de hazañas individuales. Y para nosotras se convertía en una especie de posibilidad de encuentro con otras compañeras de diversos lugares. Recuerdo que en Quilmes jugábamos en Espeleta, en Cooperarios, hemos llegado a jugar con Florencio Varela. ¿Por qué? Bueno, porque lo agendaban nuestras mismas profesoras y nosotras nos prestábamos con mucho gusto. Esa idea de la competencia individual, pero en colectivo, la verdad que es una experiencia que forma el carácter social. Y las mujeres empezamos a practicarlo en esa época, en voz americana, en voz sudamericana, porque esta idea, que obviamente las profesoras lo llevan al Consejo Nacional de Educación Física y Deportiva, era un invento generado a la luz de experiencias similares. Y lo detallo porque sería interesante de que las jóvenes lo siguieran, este planteo. A veces llegamos a creer que las cuestiones que existen en realidad existieron siempre, pero no. Todas las que existen devienen de un futuro social exitoso, pero también con profundas derrotas. Y no lo digo por el ámbito de quién se queda con los puntos, sino de la posibilidad de generar acciones colectivas como las que el deporte nos provee. Acciones de solidaridad, acciones de competencia, pero que no podrían darse si no hubiese un medio y capacidad humana para converger en un objetivo y estar dispuesto a encontrarse con el otro en ventaja o en desventaja, pero haciendo ver una identidad desde el punto de vista, por ejemplo, de la localidad y también, ¿por qué no?, del espacio más directo en el que esto se desarrolle, los barrios. Por eso pienso que esto que estamos transitando hoy en el Campeonato Mundial de Fútbol tiene una llamada a la observación desde el ámbito nacional. ¿Qué pasa hoy con estas competencias? Se han multiplicado. Lo veo en mis nietas. No hay niña que no vaya a la escuela que no tenga un lugar en estos planteos. Y por supuesto pueden hacerse a nivel de los barrios. Los clubes de barrio han sido realmente la matriz en la que esto se generó, porque las escuelas tienen un ámbito específico, pero al barrio se puede llegar simplemente por el club que haya. Y lo veo cerca nuestro, en Quilmes los hay, y realmente es interesante la vida social que empiezan a desarrollar las pibas y los pibes nuestros a partir de estas iniciativas. Así que celebramos el Mundial, sobre todo porque nos va bastante bien y hemos llegado a ser nota para muchos, debido a que si bien la migración es imposible de impedir y tenemos a varios de nuestros jugadores futbolistas conviviendo en otras naciones, es imposible que todo el mundo no empiece a preguntarse qué es esto de los argentinos. Claro,
El mito empezó con Maradona, pero ahora ya es universal. Y lo que me alegra en el corazón es que los pueblos menos aventajados en esta lucha que desarrolla el capitalismo internacional son los que más, digamos, aporte del corazón ponen a este reconocimiento de que se hace en un país de Sudamérica, en que esto tiene que ver no con la potencia de los clubes, sino con la necesidad de solidaridad de todos. Y entendámoslo, esto es muy importante. Y comentado esto, pasemos al ámbito más común de nuestra interlocución en este Mupebona radial. Bueno, hemos estado mirando qué ocurre en nuestra matria patria, América Latina, y encontramos que se suscitan situaciones interesantes. Por ejemplo, Colombia ha tenido que votar por un nuevo equipo gubernamental nacional y, por supuesto, a nivel provincial. Es interesante revisar qué pasa en Colombia, porque es una nación que en Sudamérica comparte con nosotros varias características. En este momento, bien, ustedes saben, tuvo la presidencia de Petro, que pertenece a un movimiento que algunos denominarían de izquierda. No creo que sea el más apropiado, pero sí entendemos de que es un movimiento que valora la sociabilidad conjunta y la construcción de la igualdad en esta América que tanto ha dado todos, y sin embargo muchos pelean por apropiarse de la mayor parte. Bueno, los resultados no han sido favorables para justamente seguir con la conducción planteada. Ha habido en realidad tres personajes, ¿no? Porque una es una compañera también que ha llegado en tercer lugar. En los primeros hubo una victoria ajustada entre el 48, casi 49% de Iván Cepeda, que es justamente la izquierda programática, y el 49,6% de Abelardo Espriella, que significa en realidad la opción de derecha. Es interesante entender esto porque cuando hablamos de este planteo, tenemos que tener en cuenta también que no era demasiado esperable que esto ocurriera, esta diferencia por tan poco espacio. Y bueno, el mismo presidente en la actualidad planteó que tal vez esta decisión, este planteo, Petro dijo e intentó denunciar. No habrá habido fraude porque él sabe que obviamente tiene a un vecino en el norte que se atribuye cualquier poder y hace lo que le parece. Entonces denuncia a Trump por una intervención en Colombia en la votación. Dice, bueno, no solamente, ¿por qué no en esto si además se ha animado, por ejemplo, a pedirle, especialmente a Colombia, que cambie su bandera? Porque la bandera dice Gran Colombia. Y por otra parte, obviamente, ¿no? A través de su intromisión en Venezuela, impide a todos la convivencia pacífica en América del Sur.
Por otra parte, por ejemplo, ha pedido hablar con el alcalde de New York, un tanto más cercano al ámbito nacional y popular que el que encarna el presidente Trump, y sin embargo no ha querido acercar la posibilidad de que los colombianos puedan acercarse a Nueva York. Si piden además que cambie la bandera porque dice Gran Colombia, imagínense, esto es el señor Trump. O el partido que representa, más que nada. Por eso decimos que esta victoria ajustada en Colombia de Abelardo Spriella es, de alguna manera, no digo impedir, pero sí quebrar el crecimiento que se estaba operando de la emergencia de un sector intermedio, nacional y popular. La votación ha sido por muy poco margen. Iván Cepeda, por ejemplo, llegó con un 48,7 y Abelardo Spriella, que gana, con nada más que con un 49,6. Es decir, la población está atenta a aceptar o no un cambio decidido. Bueno, dicen, por ejemplo, algunos expertos como Cambridge Analytica que puede ser que el uso de los algoritmos, ¿no?, haya también intervenido en este resultado. Ustedes saben que de alguna manera esta nueva planteo de Spriella, que de alguna manera replica un poco la imagen de Bukele, presidente de El Salvador, no pone a Colombia en el seguimiento de su camino. Tal vez muchos dicen que esta poca consistencia que ha presentado justamente el sector tenga que ver como un voto castigo a promover no ampliar la retribución de las riquezas o a seguir con las reformas estructurales que se habían planteado. La tercer contendiente fue Paloma Valencia, que quedó relegada. Pero fíjense, por primera vez aparece una mujer dentro de la consistencia de la determinación de quién tenga el poder nacional. Su discurso planteó seguridad, economía y energía, y esto fue reconocido como un adelanto en esta posibilidad de expresar la voz del conjunto. Bueno, veremos qué ocurre con esto, pero atentos a esta intervención terrible que hace Estados Unidos en las misiones y las naciones americanas, a la cual, por supuesto, nuestra propia situación no está ajena. Por eso diríamos que es interesante ver cómo sigue esto. La voz de las mujeres es cada vez más tenida en cuenta o, por supuesto, empieza a aparecer con posibilidades de dirimir las situaciones más específicas. Y nos vamos a dedicar, compañeras, a traer un poco la discusión en curso, que creo que entre nosotros no pasa exactamente sobre la especie política, y que debería serlo, porque el signo más evidente es que no podemos, como feminismo peronista, ni siquiera poner en primer término la libertad de Cristina Fernández. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque evidentemente su detención no está sujeta a derecho, ya está demostrado empíricamente, pero no hay una ratificación en el ámbito de la consistencia electoral y, por supuesto, de los medios que tienen que ver con la justicia. Una justicia que tiene una orden, nada menos que suprema, una Corte Suprema,
que no está ajustada a derecho, tendrían que ser 5. Se ha habilitado un nuevo miembro de la Corte. No hay voz femenina. Volvemos a la segregación total. Y esto no es tenido en cuenta como un hecho. Y la justicia no se juzga a sí misma. Es algo fácil de entender. Pero tampoco por eso debamos dejar de alzar nuestra voz en la denuncia. Tenemos a Cristina presa. Ya está a la vista, lo han hecho los abogados defensores, puesto a consideración del público en general las condiciones en las que se esgrime una motivación para su encarcelamiento. Obviamente que cuando consigamos su libertad se van a caer todas las posibilidades que tienen de retraerla, pero exactamente hay una convivencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial que impide que nosotros podamos hacer esto. Es difícil para el justicialismo, sobre todo porque evidentemente nosotros tampoco somos una fuerza omnímoda. Es decir, hay sectores diferentes dentro de nuestra composición y debemos reconocer que el feminismo no ha ganado todavía el espacio que requiere, por el 50% que representa, como para imponer una misión más expectante respecto de este tema. Nos largamos a saber quiénes son los ediles municipales, quiénes van a ser los consejeros y representantes a nivel provincial y nacional, y dejamos de entender que tenemos a la líder principal de nuestro espacio presa sin que se operen demasiadas acciones de organización respecto a pedir su libertad. Bueno, el próximo sábado nos juntamos y ya esto está puesto a disposición de todas las compañeras en el norte de la provincia de Buenos Aires, perdón, en el norte no necesariamente, noreste, y creo que es importante que acudamos a ese encuentro del sábado próximo, dado que debemos hablar de estos términos, hay que imponerlo en el discurso peronista. Es imposible que haya un nuevo movimiento sin que no sepamos resolver nuestra unidad frente a este tema. Y es por eso que planteamos que debemos seguir en la búsqueda de este relevamiento. Desde el punto de vista de lo que se puede abordar y generar, bueno, qué interesante la voz de las mujeres a nivel de los espacios, diríamos yo, de contacto a través de encuentros especializados o de corte social y político. No dejamos de poner en evidencia la necesidad de hacerlo en forma mucho más regular que la existencia presente, pero por eso estamos atentas a la voz de varias de ellas. Rita Segato, una de ellas que aunque no pertenece a nuestro espacio político, sí ha realizado una labor como antropóloga en que pone totalmente en evidencia los planteos que estábamos realmente aludiendo recién respecto de la injusta condena, el injusto juicio, porque realmente no hay nada que juzgar en este planteo que se le hace a Cristina Fernández, y lo explica y lo explicita a través de justamente del estudio, digamos, con datos sobre la realidad. Rita vive en el norte, en Jujuy, se ha comprado un terrenito por allá, y creo que justamente lo que plantea es esta idea. No podemos hacer nada si no estamos dentro del horno en el que nos hemos generado. Porque, bueno, Rita escribe una antropología que ya no está basada como la inglesa en las idas a las islitas que tenían de colonia, sino que discute con América, con esta América hermosa de sur a norte,
que nos ha sido dada por la naturaleza. Entre las cosas que propone es una apertura de la mente y el corazón para la observación de la realidad social que tenemos. Y lo que ha hecho a través de su trabajo profesional, y yo diría cultural, es explorar ese mundo desde categorías diferentes. Uno de sus trabajos últimos es justamente La voz del feminismo. Otro fue Guerra contra las mujeres. Y tal vez, por supuesto, uno que es reconocido a nivel mundial es la contrapedagogía de la crueldad. Además de un trabajo muy específico denominado Pibes Chorros. Hace 20 años no se escribía así la antropología. Ella no es la única. Hay un séquito de compañeras que siguen esta mirada de total confluencia del ámbito de lo social con lo político. Es la calle, la avenida que generó Eva Duarte. Y estamos llamados a recorrerla, compañeras. Yo les invito a que lo puedan escuchar, está a disposición en cualquier link de los foros que se pueden anidar, como el nuestro de Mupebona, en lo que es YouTube. Y me parece que es importantísimo que empecemos a converger a nivel latinoamericano sobre estas cuestiones. No vamos a encontrar mucho más en el plano de lo interno. Es necesario crecer a nivel latinoamericano. La UNASUR existe, compañeras. Somos nosotras. Dejémonos de valorar con los conceptos y los valores patriarcalistas. Generemos una nueva manera de entender la realidad, sin tapujos, comprender que lo femenino es tal y que aborda la realidad desde otros aspectos. No tenemos que ser pueblo solamente compartiendo el Campeonato Mundial de Fútbol. Podemos ser pueblo anidando en nuestro corazón la necesidad de responder a todo lo que le falta a nuestra patria. El compromiso que tenemos con los niños, el compromiso que tenemos con los más desprotegidos, el compromiso que tenemos con los ingentes sectores sociales que han sido excluidos por el capitalismo atroz y lapidario. Basta de escuchar a los que no nos quieren en esta suerte del mundo. Trabajemos para que todos podamos ser escuchadas y escuchados. Y ese es el camino que nos abrió Evita. Podemos hacerlo con la convicción de que este es el lado más hermoso de la vida. Las escuchamos y hasta pronto. Con apenas 50 años moría el 20 de junio de 1820 el doctor en leyes Manuel Belgrano, economista, político, diplomático, luego general del Ejército del Norte, el que nos indicó los colores de nuestra identidad. Un intelectual patriota que impulsó nuestra autonomía administrativa y política, el desarrollo e industrialización de la agroganadería en términos de ventaja mutua. Es aludido como el primer educador por promover la educación gratuita, escuela para mujeres, de dibujo, de cartografía marina, comercio, matemáticas, en artes y oficios. Entre tantas iniciativas de este genial estadista de hace 2 siglos y a diferencia de quienes gobiernan hoy, Belgrano fomentó el comercio exterior con la protección de una compañía de seguros marítimos y es además el ideólogo de la Marina Mercante Nacional. Y muy opuesto al afecto endeudador de nuestro Poder Ejecutivo y sus cómplices, fue enemigo de la deuda pública como recurso financiero, advirtiendo perjuicios de dependencia económica y política a corto y largo plazo. Qué payasesca se ve la comparación de muchos políticos de este tiempo con alguno de nuestros próceres, orgullosos, patriotas e intelectuales honestos.
La experiencia actual de colonialidad vergonzante y al borde de lo distópico no debe ser olvidada una vez recuperado el Estado de Derecho. Será la advertencia para las siguientes generaciones de no caer en las fantasías de pseudo-libertades individuales. Amigas de Mupebona, desde la Regional AJO de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Pinamar, La Costa, General Lavalle, General Madariaga. Hasta la próxima semana. ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. ¿Viste cuando falta la persona? Carta para no llorar, funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. La paciencia se me terminó. Vi caer, vimos demoler el puente, lo vimos los dos. Carta para no llorar, funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó. Vi crecer, vimos construir el puente, lo vimos los dos. Hola, esto es Cuenta Conmigo, un espacio de Radio Cooperativa La Reconquista y del programa de las mujeres peronistas, bonaerenses y nacionales, Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Y hoy tenemos una novela corta, así que bueno, no podemos leerla completa, pero bueno, vamos a sus comienzos. Y es de Osvaldo Soriano, una hermosa persona, de esas que tanto necesitamos hoy. Bueno, Osvaldo Soriano nació en Mar del Plata en 1944. Trabajó como periodista y durante la dictadura militar que comenzó en 1976, vivió en el exilio. Fue un escritor destacado y respetado por sus colegas. Es autor de varios cuentos y novelas, entre ellos Triste y solitario final, en 1973, No habrá más penas ni olvido, de 1980, Cuarteles de invierno, en 1982, A sus plantas rendido un león, 1987, y Soriano se nos fue en 1997.
El libro que tengo en mis manos se llama El Negro de París y tiene ilustraciones de Miguel Rep. Esta es una edición la segunda edición del año 2007. Bueno, vamos a El Negro de París en su primera parte, porque es una novela. El negro es un gato tranquilo, distante, tosco a veces, sin ser grosero. Mi papá y yo fuimos a buscarlo una tarde a la Sociedad Protectora de Animales de París. Habíamos llegado tiempo atrás a Francia y yo me sentía muy solo, sin entender muy bien por qué habíamos dejado Buenos Aires con tanto apuro. Mi papá y mi mamá me explicaron muchas veces que corríamos peligro mientras los militares gobernaran el país y que sería mejor que yo creciera y fuera a la escuela en un lugar donde me enseñarían a vivir en libertad. Cuando nos fuimos de Buenos Aires, no tuvimos tiempo de llevarnos nuestras cosas. Yo tuve que dejar un triciclo y un largo tren eléctrico que hacía marchar entre montañas, bosques y ríos que cabían sobre la mesa del comedor. Pero lo que más me dolió fue dejar a Pulqui, que dormía conmigo hecha una bolita tibia, acurrucada entre mis piernas, hasta que me despertaba a la mañana, siempre a la misma hora, para ir al colegio. Cuando llegó el momento de ir a tomar el avión, mi tío Casimiro vino a buscarla y me dijo que no estuviera triste, que él la cuidaría y que cuando volviéramos iría con ella a buscarnos al aeropuerto. Me lo prometió. Esperó que la acariciara un rato y después la metimos en una canasta de mimbre. La oí maullar mientras mi mamá me abrazaba y me apretaba muy fuerte y me decía que pronto volvería a verla. Llegamos a Francia y tuve que hacer nuevos amigos que hablaban un idioma cantarín y engolado que al principio no entendía. Todo era nuevo para mí, el idioma, pero también la nieve, las calles que se terminaban enseguida y si uno doblaba la esquina se perdía, porque en París es imposible dar la vuelta a la manzana. Les muestro el plano de mi barrio y díganme ustedes cómo harían para ubicarse en este enjambre de callecitas. Lindo lío. No sé cómo se las arreglará el cartero para ir y venir por ese jeroglífico, pero de vez en cuando traía una carta de mi tío Casimiro, para papá y mamá, y una foto de la Pulqui para mí. Pero la foto no me bastaba. Yo quería acariciarla y jugar con ella como antes, y tanto la extrañaba que un día mi papá me propuso que le buscáramos un amigo, un lindo gato que pudiera recorrer las calles de París sin perderse y que alguna vez llevaríamos con nosotros a la Argentina para que se reuniera con Pulqui y le contara cómo es esta ciudad vista desde los techos. Entonces, una tarde, fuimos en ómnibus hasta la Sociedad Protectora de Animales y encontramos al negro. Había muchos gatos y perros y gente que los miraba y les hablaba. Daban lástima, ahí, encerrados, esperando que alguien viniera a buscarlos. Yo hubiera querido llevármelos a todos, perros y gatos, pero tenía razón mi mamá cuando me dijo que no había lugar en casa para todo el mundo. Nuestro departamento era muy chiquito y hubiera sido un lío tenerlos a todos encima de la cama, sobre el ropero, en la bañadera y hasta en los cajones de los armarios. Así
que estuvimos mirando hasta que lo vi al negro. Estaba sobre un tronco largo que atravesaba la jaula, echado, con la mirada distante como si soñara. No bien lo vi, con esos ojos redondos como cacerolas y esos bigotes largos como cañas de pescar, me pareció que lo conocía de toda la vida. Me dije que a Pulqui le gustaría que le lleváramos un amigo así. Lo llamé a través del alambre. Miss, y tardó un rato en mover la cabeza y mirarme como diciéndome: cállate, no se hagas el ridículo, ¿querés? De modo que cerré la boca, le sonreí, lo señalé con el dedo y le dije a mi papá: ese, todo negro, llevémonos ese que tiene cara de sonso. Lo traté de sonso a propósito, como para que viera que no me iba a impresionar con su mirada de arrogancia. Yo los conozco muy bien a los gatos, que, como se saben gráciles y hermosos, quieren impresionar a la gente con la indiferencia y la coquetería. En el fondo, son unos tímidos holgazanes que no saben vivir solos como los leones, o los elefantes, o los pájaros. Nos lo entregaron en una caja de cartón, a la que solo le faltaba el moño. Como los franceses son muy prolijos, nos dieron su cédula de identidad en la que figuraba un nombre que ya no recuerdo y al que él no respondía. También su certificado de vacuna y un papelito donde decía que lo habían encontrado perdido en la calle y que tenía 6 meses de edad. Mientras íbamos en el taxi, hice la cuenta. Estábamos en junio, y si el negro, yo ya lo llamaba así, tenía 6 meses, quería decir que había nacido como yo, en enero. Decidí entonces que cumpliéramos años el mismo día. De esa manera, cuando mis papás me hicieran la fiesta de cumpleaños, yo tendría que invitarlo a soplar conmigo las velas de la torta y hacerle un regalo como para un gato. En poco tiempo, de juegos y de miradas que valían más que palabras, me di cuenta de que el negro tenía un carácter calmo, distante, rudo cuando se lo molestaba, aunque nunca llegó a ser grosero. Cuando venían visitas, por ejemplo, echaba una mirada a la gente y, si advertía que iban a hablar de cosas aburridas, me miraba y con los ojos me decía: vámonos a otra pieza, que estos son unos plomos, y nos íbamos a jugar o a charlar a otro lado. Yo no hablaba con él como lo hacía con los otros chicos o con mi papá y mi mamá. Nos bastaban gestos, guiños, miradas, movimientos de cabeza. A veces agregábamos una palabra o un maullido para subrayar, pero en general no hacía falta. Los gatos tienen un lenguaje que no comprenden quienes no aceptan el misterio. A medida que pasaron los años, fuimos entendiéndonos mejor. El negro salía por las noches y a veces volvía débil y mal entrazado. Traía los bigotes desaliñados y algún rasguño que le quedaba de una pelea. Tenía amores temporarios y tormentosos que a veces lo ponían de mal humor, pero cuando pasaba el tiempo del celo, volvía a ser amable y cariñoso y se quedaba a dormir en mi cama, apretado a mí, como antes solía hacerlo Pulqui. Estaba impaciente por conocerla y hasta un poco celoso de saber que él no era el único gato que contaba en mi vida. Entretanto, yo había aprendido a hablar y a escribir en francés y tenía buenas notas en la escuela. Lentamente, sin darme cuenta casi, Buenos Aires
empezó a ser para mí una curiosidad que mis padres nombraban con pasión y a veces con miedo. Mis amigos del colegio no sabían nada de la ciudad en la que yo había nacido. Desconocían el mate cocido, las pastillas de menta, los clásicos entre Boca y River, la factura, la planta de ruda, el dulce de leche, el guardapolvo blanco de la escuela, la campaña de San Martín y las tortas fritas. También yo empezaba a olvidarme de aquel mundo tan lejano. Pulqui era un recuerdo plasmado en una foto y empezaba a darme cuenta de que quizás podía vivir sin ella y ella sin mí. Por supuesto que me entusiasmaba la idea de volver a verla y jugar con ella, de presentarle al negro e imaginar que saldrían juntos a retozar por los patios, las veredas y los techos. Cuando a fines de 1983 los argentinos restauramos la democracia, mi papá y mi mamá empezaron a hablar todos los días de volver a Buenos Aires. Decían que había que regresar para hacer un lindo país, una nación donde yo, que estaba terminando la escuela, pudiera vivir en libertad, con justicia y sin miedo, para que nunca tuviera que irme como ellos se fueron. Bueno, dejamos acá y nos despedimos con una canción cuyo título dio el título a una película. He nacido en la Ribera. Es una película tipo pasatista, como le llamamos, de 1971. Remarco ese año, ¿no? Anterior a este horror que fue la dictadura militar, cívico, militar, eclesiástica y empresarial. He nacido en la Ribera, tiene el guión, la película, de Víctor Tasca, quien también fue actor y bueno, guionista, hermano de Luis Tasca, que es protagonista en la película. Víctor Tasca también escribió unas películas más, y una conocida para los de mi generación, Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, con José Marrone. Bueno, canta El Greco, que también es actor en la película, y tiene la particularidad, la belleza de tener en un par de tomas mostrarnos a Benito Quinquela Martín. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima, acá, en el programa de las mujeres peronistas, bonaerenses y nacionales, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, y en Radio Cooperativa La Reconquista. Estoy en el umbral de un viejo corredor, la imagen de mamá me incita a recordar la vieja calecita, los arcos del potrero, Adriana y su ternura, qué lindo es recordar. Ya van a ser las 12, papá está por llegar, el viejo mascarón comienza ya a gritar. Una alegría grande me invade el corazón para contarle todo, gritarle mi verdad. He nacido en la Ribera, gente humilde, gente
la pasión de los domingos, su alegría y su calor. He nacido en la ribera, con sus estrechas veredas. En mi mente está su gente, pescadores con sus redes, y no la puedo olvidar. Las cosas del ayer desfilan ante mí. Ribera que vivió mi sueño de gorrión. La niebla del riachuelo, Juan de Dios y Caminito, y un hijo de la infancia, qué lindo recordar. He nacido en la ribera, gente humilde, gente buena, con los cuadros de Quinquela, la pasión de los domingos, su alegría y su color. He nacido en la ribera, con sus estrechas veredas. En mi mente está su gente, pescadores con sus redes, y no la puedo olvidar. ¿Cómo están? Les habla Marcelina Scutis y participo en Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Recordamos que ya Milagro Sala, referente de la organización barrial Tupac Amaru, lleva 3.813 días como presa política. Asimismo, Cristina Fernández de Kirchner también, 372 días como presa política y proscripta para las nuevas votaciones que se llevarán a cabo en el 2027. Y lamentablemente recordamos que Milagro Sala está acá en La Plata y este fin de semana fue internada de urgencia en el hospital italiano tras sufrir una descompensación. El médico doctor Rashid, que se ocupa de su caso, informó que su estado es reservado y en estudio. Y esta situación, el doctor responsabilizó al Poder Judicial de la provincia de Jujuy por el acoso al que, según afirmó, es sometida desde hace más de 10 años y medio de detención de Milagro Sala. El partido judicial le armó causas por luchar por su pueblo, por hacer más con menos y por no transar. Así que bueno, nosotros estamos pidiendo su atención, su liberación lo antes posible. Milagro Sala fue abandonada por los políticos que en su momento la usaron sacándose una foto, en algunos casos por lealtad, y en otros, lamentablemente, duele decirlo, pero usaron su foto para llegar a algún cargo y después se olvidaron de la compañera Milagro, ¿sí? Así que pagaron lealtad con desidia. Milagro es acosada por el Poder Judicial, la derecha genocida y los apátridas cipayos. Milagro Sala está perseguida y condenada por una justicia corrupta y la complicidad de muchos que siguen este mandato porque están destruyendo a nuestra gente y hay muchos presos políticos. Milagro Sala fue la primera presa política que a los 16 días de empezar su gobernación, Macri y Morales en su momento hicieron eso urgente, ¿no? Para marcar y disciplinar a la gente. Así que pedimos justicia por Milagro Sala. Ya tendría que estar con libertad condicional,
pero el murmullo está en que están buscando a ver qué más se le puede cargar para que no salga en libertad. Es una persecución terrible hacia Milagro Sala, mujer originaria, referente de la Tupac Amaru de Jujuy, que hizo mucho por los vulnerables de su provincia. Libertad para Milagro Sala, ahora, ya. Abrazo, compañeras. ¿Cómo le va, Rashid? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. ¿Cómo andan? Bien, preocupados por Milagro. ¿Cuáles son las últimas noticias, Rashid? Bueno, la cronología de las últimas 72 horas la tuvimos que internar el sábado a la mañana, a primera hora. Presentaba un cuadro compatible con un cuadro neurológico de inestabilidad y con lateralización, lo cual lateralización significa una parte del cuerpo más afectada que la otra, con desviación de la marcha, que le hizo sospechar un probable accidente cerebrovascular. Así que la trasladamos de urgencia gracias al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en especial a la viceministra Alexia Navarro, que se movió rápidamente las primeras horas del sábado, y la trasladamos al hospital italiano, que es el hospital de cabecera de ella, que es donde se le hacen los partes semanales a la justicia jujeña, y que el doctor Roberto Martínez, el director del hospital, rápidamente se puso a la cabeza del equipo, y sobre la noche, por suerte del sábado, ya tuvimos la confirmación de que no había lesión de accidente cerebrovascular, ni isquémica ni hemorrágica, y que teníamos que investigar otras variables, otros escenarios que en este momento se están desarrollando. Esta mañana estuve con ella, estaban haciendo el ecocardio-doppler color, que es un estudio dinámico del corazón para ver si se está produciendo algún tipo de coágulos ahí, y un ecodoppler de vasos de cuello, más un estudio vestibular. Esto es fundamentalmente en el oído medio, y es uno de los probables de diagnóstico, que es el síndrome vertiginoso por oclusión del oído medio, o un síndrome cerebroso que tenemos que estudiar, ¿no? ¿El Milagro está atravesando un estado depresivo, Jorge? Sí, claro, no, ella está muy frágil. Mira, Sandra, te diría, está rota. Está rota, y son 10 años, es mucho tiempo para cualquiera, y además olvidada. 10 años y medio, te voy a agregar medio año más, porque ella fue detenida el 16 de enero a los 26 cierto, días 10 años y medio. Macri. Fue la detenida testigo para disciplinar para todos los que siguieron después. Para todos los que siguieron después. Sí. Entonces, fue la prueba piloto. Y el papelón de la Corte Suprema de Justicia, que sin leer el fallo reafirma 15 años de prisión por 3 causas que no son causas, son absolutamente inventos de la justicia jujeña, cuando el Tribunal de Cuentas de Jujuy demostró que no solamente estaban los dineros girados bien invertidos, sino que se habían hecho más obras que las previstas, y esto es imperdonable para Milagro por parte de la dirigencia política de Jujuy, que nunca le perdonó esto, de haber desnudado esa dirigencia política que nunca había construido más de 200 casas por año. Bueno, 7.000 casas, jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, terciarias, laboratorios. El primer tomógrafo de la provincia lo llevó Milagro Sala ahí. Así que es una mujer que está perseguida por mujer, nunca hay que olvidarse de eso, pero también por quechua, por pueblo originario. Por marrón, por sí. La verdad es que lo que están haciendo están queriendo transformar una líder enérgica, vital, a la cual se le murió el hijo, se le murió el marido en este periodo. Con el hijo sobre todo siente mucha culpa por haber estado presa y no haberlo podido ayudar. Se le murió a los 36 años, el hijo, 34, perdón. La verdad es que todo eso, yo la veo semanalmente, te puedo asegurar que se está viniendo abajo. Por suerte
conseguimos ahora unos grupos de apoyo en el hospital de Gonet, a los cuales les agradezco, estuve internada, pero el acoso de la justicia jujeña, que mandó ya 2 delegaciones de fiscales médicos y psicólogos, que no los dejamos entrar. No Porque los se la dejé quieren entrar. llevar de vuelta a Jujuy, ¿no? Exactamente, quieren indagar. Para terminar de matarla. Sí, para terminar de Más o matarla la menos quieren así. llevar a Jujuy. Bueno, vos sabés Sí, que ya lo conocemos. le quisieron incautar la casa, le quisieron rematar la casa en Jujuy, ¿no? ¿La de todo Cucuya? Qué La hijos de casa de puta ella que se la son. quisieron rematar, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Todo esto son gotas de que van horadando la piedra, porque ella era fuerte, hoy está con una fragilidad dolorosa para mí, dolorosísima. Llevo 10 años y medio al lado de ella. Te puedo asegurar de que es muy difícil sostenerla. Es un horror, es un horror. Porque incluso no nos olvidemos los intentos de suicidio, ¿no? Que es lo que más temo. Y esto Jorge, Jorge, te saluda tu tocayo Elbaum. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? Bien. Te quiero hacer una consulta, a ver, si alguien de los que está escuchando quisiera dar una mano, ayudar de alguna forma, ¿considerás que es posible y de qué forma? Mira, es posible, tendría que averiguar, porque yo en eso no me meto demasiado. Viste que incluso le han hecho un juicio de la casa anterior que se tuvo que mudar, tiene un juicio encima porque había acordado una cosa con el propietario, y después el propietario dijo que no había acordado nada. Viste que para los pueblos originarios la palabra existe todavía. No se dio cuenta que estaba en la selva. Pero mira, yo te diría que se comunique con el Comité de Libertad de Milagro. Muy bien. Después podés pasarme, ¿podés pasar un contacto? Sí, con la doctora Daleo, viste, incluso con todas aquellas, con Estela Díaz, la ministra de la Mujer de la provincia. Ellas tienen, con Ricky Carrizo quizás que sea la variable más fuerte. Yo les puedo pasar, te puedo pasar, Jorge, si vos yo tengo el teléfono de Ricky, voy a comunicarme con él. ¿Y que lo tenés el teléfono? Sí. Bueno, comunícate con Ricky Carrizo de parte mía. Él está muy al tanto. Yo incluso le estoy mandando los audios de mis conversaciones con los colegas para que él esté al tanto. Así que es una persona maravillosa, Ricky, que viene todos estos años ayudando muchísimo a Milagro, digamos, ¿no? Y es el que canaliza las posibilidades de ayuda a través de la iglesia. Qué mejor que la iglesia, lo que es Ricky como laico, ¿no? Fundamentalmente, claro, la de los pobres. Así es. En definitiva, Jorge, Rashid, Milagro en este momento está contenida, atendida, y se está viendo algún diagnóstico que todavía no está. Estamos buscando una certeza diagnóstica que todavía no está. La tendremos en las próximas 48 horas. Y bueno, y también estamos buscando una casa para mudarla, porque la casa en la cual está prácticamente encerrada, muy chiquitita, no la dejan caminar como a otros presos con tobillera que los dejan caminar, ¿viste? Son condiciones. Por eso nosotros pedimos la libertad de Cristina, de Milagro, de Julio De Vido, porque esta es una persecución. Son tres rehenes del sistema y de la justicia argentina atada al lawfare. Esto es la verdad y hay que decirlo con todas las letras. Por eso cualquier tipo de internismo en este tipo de cuestiones, ni en ningún tipo de cuestiones, debería exigir cuando tenemos un enemigo tan poderoso enfrente. Absolutamente. Gracias, Rashid, también no por la nota, sino por el acompañamiento que le estás dando a Milagro desde hace tanto tiempo. No, gracias a ustedes por convocarme, Jorge, Sandra, un gusto grande. Un beso para vos, Sandra. Gracias, un abrazo, Jorge. Además, les queríamos comentar que tratan de entretener a la gente con estos sainetes de que se va, queda el señor Adorni, por decirle algo. Y bueno, también está el Mundial de Fútbol, que uno respeta, bueno, son representantes argentinos, pero toda esta realidad tapa cosas muy importantes que nos
lastiman a todos y bueno, siguen desguazando lo que es la Argentina. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Jazmín Furlan, una misionera, que la pueden buscar después para seguirla, y nos explica el por qué el no a un megaproyecto binacional entre Paraguay y Argentina. Ella, dicen ahí, no al Corpus, que es ese proyecto en esa provincia misionera, y explica que quieren ese lugar estratégico para armar un centro de datos digital, ¿sí? Es Iguazú Digital, ahí donde se va a trabajar lo que es memorándum de inteligencia artificial. Y en síntesis lo que marca es que la energía va a ser cara para la gente, el agua va a ser contaminable, porque van a escuchar en algún momento que hablan sobre cómo se va a destruir lo que es la zona, ¿no? El territorio. El agua no va a ser ya fuente de vida. Y bueno, y vamos a seguir siendo controlados por los millonarios, por todas las cosas que están entregando. Ya entregaron la hidrovía, que mal llamada hidrovía, que nosotros tenemos que marcar que es nuestro río Paraná, es un río que está en nuestro territorio, que se lo están dando al ejército norteamericano. Así que, y bueno, a las empresas multinacionales. Así que bueno, vamos a escuchar a Jazmín Furlan, que nos va a comentar esta situación de no a Corpus. Es un megaproyecto binacional Paraguay-Argentina, y bueno, también aparece otro país ahí, Taiwán. Paraguay, Taiwán, nos están desguazando, y la verdad es que parece que están todos contentos. Nadie hace nada. La verdad que hay mucha quietud. Duele mucho eso. Abrazo, compañeras. 14.000 hectáreas van a ser inundadas y destrozadas en la mayor reserva natural de Latinoamérica, acá, la provincia de Misiones, de las cuales 4.000 serían bosque nativo protegido y en las cuales estarían establecidas 520 familias campesinas que lo perderían todo. Todo esto para un megaproyecto extranjero que apenas generaría 20 puestos de trabajo. La represa Corpus Christi sería una central hidroeléctrica binacional Paraguay-Argentina. Fue planteada inicialmente en los 60, pero terminó estancada y se planteó de nuevo en el 96, frente a lo cual el pueblo misionero respondió con un abrumador 89% en votaciones en contra de este proyecto, lo cual estableció un definitivo no a Corpus en nuestra provincia. Además, ese no a Corpus en el 96 que quedó tan establecido en Misiones fue muy significativo porque fue la primera consulta popular vinculante en Argentina sobre temas ambientales. Entonces, ¿por qué Corpus está intentando volver ahora? En mayo de 2026, el histórico vínculo entre Paraguay, el cual comparte con Misiones la represa de Yacyretá en el 50% de sus ganancias y del cual saca un superávit energético del 90%, y Taiwán, hogar de TSMC, principal productor de semiconductores, los cuales son completamente esenciales para la inteligencia artificial, establece un memorándum no público tras una serie de reuniones. Lo pueden buscar, no lo van a encontrar porque no es de público acceso, en el que sabemos que se trataron temas como ciberseguridad e inteligencia artificial, implicando así el proyecto que lanzaron unos días después, Iguazú Digital. Iguazú Digital tendría la intención de construir en Paraguay el mayor centro de datos para inteligencia artificial de Latinoamérica y del mundo. Tras reuniones del presidente de Paraguay, Santiago Peña, con Peter Thiel, se anunció que este proyecto comercializaría sus servicios para empresas como Google, Meta y OpenAI. Sin embargo, constantemente noté que en los tratados entre Paraguay y Taiwán, una palabra que se menciona mucho aún en tratados de 2024 es ciberseguridad, vigilancia.
¿Qué tiene que ver el proyecto entre Paraguay y Taiwán Iguazú Digital con la represa Corpus Christi acá en Misiones? Si pensamos en el futuro centro de datos más grande del mundo, tenemos que tener en cuenta que el actual centro de datos más grande del mundo, centrado en Nevada, Estados Unidos, tiene un consumo de unos 650 megavatios, el equivalente a 500.000 hogares. ¿Y qué dijimos hoy que tenía Paraguay gracias a poseer el 50% de la energía de Yacyretá? Un superávit energético del 90%, energía que le vende a Argentina y que pasaría a estar destinada a este centro de datos que, según aquellos que administran el producto, consumiría el equivalente a una represa de Itaipú y media, teniendo una expectativa de consumo final de 1 gigavatio, es decir, 1000 megavatios, lo cual sería el equivalente a casi 770.000 hogares. Además, como si no fuera suficiente con dificultarle el acceso a la energía a cientos de miles de argentinos y paraguayos, haciendo que la energía sea mucho más cara porque la energía barata estaría destinada a este megaproyecto. Además de eso, mencionan constantemente que Corpus Christi sería una represa necesaria para poder seguir abasteciendo de energía a este monstruo tecnológico. Y claro que para el nuevo centro de datos más grande del mundo sería esencial la abundancia hídrica a la que tiene acceso Paraguay. Entonces, preguntémonos, ¿qué hace con la abundancia hídrica el actual centro de datos más grande del mundo? Adjunto video. That's from her taps, and she says it wasn't there before. The water won't come through the water lines to fill the toilet tank, so I have to fill it with a bucket of water. It's plugged with sediment. No one should have to be afraid to drink their water. Not in this day, not in this age. I have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after the metadata center was constructed. Y todo esto para una industria cuyo tratado establece una embajada de datos digitales, por la cual Paraguay otorgaría a las instalaciones, servidores y datos almacenados un régimen de inmunidades y privilegios diplomáticos, con el fin de garantizarle a Taiwán la seguridad de la inversión. Es decir, que Paraguay no podría acceder ni al hardware del proyecto ni a los desarrollos tecnológicos del proyecto. Aumenta el precio de la luz para Paraguay y Argentina, perdemos miles de hectáreas en tierra protegida, le arrebatamos el hogar a cientos de familias campesinas, todo para que vigilarnos y administrarnos sea más fácil y barato. En este perfil decimos no a Corpus porque repudiamos que la comodidad de un puñado de multimillonarios ponga en riesgo la vida de nuestra tierra y sus habitantes. Nos encontramos en el Parque Acuático de Puerto Libertad. ¡Viva Misiones! En tu siesta tropical casi siempre un acordeón estira sus notas, dando a luz un chamamé bien sencillo y entrador como tus paisanos. Qué alegría compartir con aquellos el frescor bajo el paraísal, contemplando los gorriones bañarse en el polvaderal. Si supieras con qué amor yo te canto esta canción, provincia mía, fue cuando mi corazón desprendió su lagrimón al evocarte. Ahora estoy de nuevo aquí pegadita al Kunumi para cantarte al aroma de tus vientos que me vieron crecer feliz. Misiones, mi tierra roja, Misiones, quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roja, Misiones, quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón. En tu siesta tropical casi siempre un acordeón estira sus notas, dando a luz un chamamé bien sencillo y entrador como tus paisanos. Qué alegría compartir con aquellos el frescor bajo el paraísal, contemplando los gorriones bañarse en el polvaderal. Si supieras con qué amor yo te canto esta canción, provincia mía, fue cuando mi corazón desprendió su lagrimón al evocarte. Ahora estoy de nuevo aquí pegadita al Kunumi para cantarte al aroma de tus vientos que
Misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón. Misiones mi tierra roja, Misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Cuando conectemos, compañeras, ¿cómo están ustedes? Desde Mupebo Nacional, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Feminismo por la Soberanía. Y en esta semana, con el Mundial en algunas casas y en todas las pantallas, sabemos que hay un montón de cosas que se están tapando y justamente toda esta movida se aprovecha, ¿no? Por eso tenemos que estar más atentas. Pero también vemos que se utilizan los momentos patrios, no para hacer un homenaje a quienes pusieron el pecho y se jugaron la vida por esta patria, sino para sacar sus mezquindades. Pasó en Rosario y pasó acá también, en Capital, en una de las plazas, de los parques, el Parque Lezama, creo. ¿Es necesario patear el tablero así? No sabemos, pero sí sabemos que los acuerdos no van a llegar de esa forma, porque para hacer acuerdos hay que trabajar, hay que ser responsable y hay que generar confianza nuevamente. Y también hay que dejar de expulsar a las personas que creemos que no están de acuerdo. Escuchemos algo sobre el acuerdo. Entro a una panadería en Bolivia y dos señoras cambian de idioma tan pronto cruzo la puerta. 5 segundos me enseñaron más sobre poder político que 5 años de economía. Para 2019 yo llevaba 2 años en Brasil sin poder visitar mi país y se me ocurrió cruzar Sudamérica de mochila. Bolivia atravesaba un estallido social muy similar al de ahora. Protestas, no había actividad consular, yo opté por sacar la visa transfronteriza, al final me sobornaron, terminé pagando mucho más de lo que era. Ay, Dios mío, pero era eso o devolverme, así que seguí para adelante. Pasé Navidad con mi amiga de la universidad y toda su familia, una experiencia que no cambio por nada. Un día nos mandan a comprar el pan para el desayuno. Entramos a la panadería y hay 2 señoras hablando español normal. Tan pronto yo cruzo la puerta, cambian de idioma y se me quedan mirando raro. Yo le pregunto a la amiga mía, como, ¿qué loca? ¿Qué pasó? Y ella me dice, están hablando en aymara y quechua. Cada vez que ven una persona extraña, foránea o que ellos entienden que puede ser una amenaza, cambian de idioma. Yo les juro que a mí me explotó la cabeza en ese momento. Yo soy apasionada por la lingüística y hay un concepto del sociólogo Pierre Bourdieu que dice que el lenguaje es mucho más que comunicación, también es poder simbólico. Es una herramienta con la que una comunidad organiza su realidad, distribuye autoridad y decide quién pertenece y quién no. Estas señoras tan pronto sintieron que algo cambiaba en la sala, recuperaron su autoridad en el único espacio que nadie se lo puede quitar, su lengua. El estallido que vivía Bolivia en ese momento era muy similar al de ahora, la misma retórica, que estos indios del diablo, que fulano robó, fulano nos robó. Empecé a entender que lo que parecía solo un debate político tenía raíces mucho más profundas. De hecho, en una ocasión fui con mi amiga y su hermana a una fiesta en casa de otros amigos. Se armó una discusión tan fuerte cuando surgió el tema político, la gente se empezó a dar empujones y tuvimos que irnos para que no pasara mayores. Desde ese momento, mi pregunta dejó de ser quién tiene la razón y empezó a ser, ¿están hablando siquiera desde el mismo lenguaje político? Porque si no se comparten los mismos códigos para interpretar la realidad, no hay una crisis de gobierno, hay una crisis de acuerdos. Rousseau escribió en el siglo XVIII que para que un gobierno sea legítimo necesita el consentimiento colectivo. Pero ¿cómo construyes ese
ese consentimiento cuando los distintos grupos que convergen dentro de un país no comparten los mismos códigos para interpretar la realidad. Los aymaras son una de las tantas naciones y pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente en Bolivia a través de 36 idiomas oficiales. De hecho, hay grupos de naciones indígenas muy distintas que pueden compartir el mismo idioma, lo que significa que la fragmentación puede ser mayor a lo que cualquier número sugiere. Imagina este efecto agregado y multiplicado en decenas de tradiciones, historias y formas distintas de organizar la vida colectiva, sumado a las élites mestizas y blancas que históricamente han controlado el aparato estatal. A esto súmale partidos políticos, intereses económicos y disputas de poder. Las sociedades funcionan a través de acuerdos. ¿Quién gobierna? ¿Qué es justicia? ¿Y quién es responsable cuando algo sale mal? Cuando estos acuerdos no existen o existen para un grupo pero para otro no, el estallido, más que una posibilidad, es una certeza. La verdad es que yo salí de esa panadería con una urgencia: conseguir un diccionario aymara y quechua. No necesariamente para hablar aymara como los aymaras, de hecho en el video anterior pronuncié todo mal, pero por lo menos para saber cuando estuvieran hablando de la negra prieta de la sala. Una es muy chismosa, lo siento. Si este tipo de análisis te aporta, hazlo llegar a más personas. Y estar detrás de la Copa del Mundo no va a borrar a quienes nos dieron tantas alegrías y pensaron en el pueblo argentino. En este momento les traigo una situación del Diego. Él siempre da la nota. Escuchen. ¿Sabías que Diego Maradona invertía en el mercado argentino? O bueno, al menos fue socio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En 1984, cuando tenía 23 años, Maradona fue admitido como el socio número 17.166 de la bolsa. Y aunque busqué información de si Maradona compró acciones o bonos argentinos, no encontré nada. Un año después, Maradona pidió dejar de ser socio, pero igual esta no fue su última relación con el mercado. En 2005 nació la famosa teoría de Maradona, una teoría que inventó el expresidente del Banco Central de Inglaterra y que usaba para manejar la economía. Esta teoría, basada en el famoso gol que le hizo Maradona a los ingleses, habla de cómo la expectativa de una noticia es la que mueve a los mercados y cómo esa reacción anticipada es suficiente muchas veces para estabilizar la inflación, el gasto privado u otros datos económicos. Igual que los defensores pensaron que Maradona haría otra cosa y terminó haciendo el mejor gol del siglo. Y sí, compañera, mostramos al Diego porque es necesario recordar lo que pasó y lo que pasa ahora, ¿no? Durante la sesión fotográfica oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, se volvió viral al negarse a posar ante las cámaras y mantener la mirada hacia el suelo. En conferencia de prensa, Bielsa rechazó firmemente las críticas bajo el argumento de que los profesionales del deporte no tienen la obligación de actuar como maniquíes o modelos para complacer exigencias estéticas e institucionales sin fundamentos reales. El gesto y las declaraciones del estratega rosarino exponen una abierta resistencia contra la espectacularización y mercantilización del fútbol moderno, defendiendo la autenticidad y dignidad del trabajador del deporte frente a las imposiciones comerciales de las corporaciones y los grandes centros del poder mediático. Así que le robaron el fútbol a los pobres. Eso es lo que dice Marcelo Bielsa. ¿Qué les parece, compañeros? Lo importante en este momento es que tenemos la posibilidad de la unidad. Y la unidad tiene que ser desde los territorios hacia las grandes estructuras, no al revés. Así que, compañeras, nos vemos en Escobar este próximo fin de semana. ¿Qué les parece? Unidas triunfaremos. Hasta la próxima. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona.
de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Yo me di cuenta muy tarde, muy grande. Si yo fuera Maradona y un partido que ganar, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola. Hola, saludos a los y las radioescuchas de su programa radial Mujeres por la Felicidad del Pueblo. El pasado 21 de junio se realizaron las elecciones presidenciales segunda vuelta en Colombia entre Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella. Estos son los resultados. Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, de extrema derecha, sacó el 49,66% de los votos. Iván Cepeda Castro, candidato por el Pacto Histórico del Progresismo y de la Izquierda, sacó 48,70%. La diferencia en el preconteo es del 0,96%. En esta jornada electoral se vio en el país algo de paz, pero sí muchas denuncias de constreñimiento electoral y fraude electoral, compra de votos por parte de la candidatura de Abelardo de la Espriella. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que en las elecciones presidenciales metieron las manos el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Israel. También denunció a la empresa de Thomas Craig, encargada del software que cuenta los votos en el país. A denunciar un presunto fraude, la juventud colombiana se movilizó en diferentes ciudades del país. Hoy miércoles, 48 horas después de las elecciones, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro aceptó el reconteo de votos y aceptó la derrota electoral. Estas son las palabras del ex candidato presidencial progresista. Aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso, denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de los Estados Unidos y, en particular, las intervenciones del presidente Donald Trump
a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella. Asimismo, denunciamos que la campaña de la Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial. Ya con estos resultados, la Colombia profunda de los campesinos, indígenas, sectores afros, siente preocupación ante la llegada del nuevo gobierno de la extrema derecha. Toda la patria grande está muy herida y está triste. En estos momentos, resistencia y a seguir adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Somos Feminismo Peronista, mujeres peronistas bonaerenses nacionales, mujeres por la felicidad del pueblo. Maggie Conducción, reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual,
Escuchanos por YouTube los miércoles de 18 a 20 horas en @Mupebonanacional. También nos podés escuchar los viernes de 15 a 17 horas por Radio Cooperativa La Reconquista, www.lareconquistaradio.com.ar. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 36 06 84 68 o nos podés escribir al correo mupebonapatria@gmail.com. Abrazo, compañeras.